Bueno chicos, estamos de vuelta. Terminamos con el video pasado hablando de las RT8 y 9. En este momento lo que vamos a ver en este último video son la RT16 y 17, particularmente. Lo que vamos a ver son, con respecto a la RT6, es el marco conceptual de las normas contables, mientras que con la RT17 vamos a ver las normas contables profesionales aplicadas a cuestiones de aplicación general, ¿sí? Bueno, vamos a ver que la RT6 va a comenzar a tratar los objetivos de los estados contables, requisitos de la información de los estados contables, elementos de los mismos, reconocimiento y medición de los estados contables, modelo contable, desviaciones aceptables y significación, ¿sí? Dentro de los objetivos de los estados contables sabemos que es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha dada, la evolución económica y financiera de ese determinado periodo. ¿Para qué? Para facilitar la toma de decisiones. Obviamente, los estados contables están preparados para terceros, ya sean inversores actuales o potenciales, empleados, acreedores, clientes o el mismo Estado, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que tenemos distintos estados dentro del balance, que son los que vimos: el estado de situación, el de evolución, el estado de evolución financiera y otros hechos que ayuden a evaluar montos, ¿sí? Es la información mínima que tienen que tener los estados contables. Tenemos requisitos de la información para cumplir con la finalidad de los estados contables. La información contenida dentro de los mismos tiene que reunir ciertos requisitos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este video y del RT, que tienen que ser considerados en su conjunto y buscando un equilibrio entre ellos mismos, ¿sí? Obviamente utilizando el criterio personal. Bueno, vamos a ver que tenemos distintos criterios que son pertinencia, confiabilidad, aproximación a la realidad, esenciabilidad, neutralidad, integridad, verificabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el primero, que es pertinencia, que establece que la información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿sí? Los usuarios obviamente los vimos más hacia atrás. ¿Cuál dijimos que podían ser? El Estado, empleados, clientes, proveedores, entre otras, ¿sí? Bueno, la confiabilidad o credibilidad establece que la información debe ser creíble para los usuarios, de manera de que estos acepten esa información para tomar decisiones, ¿sí? A su vez, la confiabilidad tiene que ir de la par o de la mano, mejor dicho, de la aproximación a la realidad y la verificabilidad, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es. La aproximación a la realidad establece que, obviamente, los estados contables deben presentar información que corresponda razonablemente con la realidad, ¿sí? Que no tiene que tener errores u omisiones importantes. Tiene que acercarse lo mayor posible a la realidad. Sabemos que no va a ser exacto, pero por lo menos se tiene que acercar. Por ejemplo, ¿a qué se refiere este ítem? Que al practicar estimaciones, por ejemplo, aquellos que preparamos balances, tenemos que tener en cuenta que por prudencia no podemos sobrevaluar activos ni devaluar pasivos. Tampoco hay que constituir deliberadamente provisiones o previsiones sin ningún tipo de mecanismo contable ni nada por el estilo, ¿sí? Hay que tener una cierta conducta y razonabilidad. Bueno, después seguimos con esenciabilidad. Las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse basándose en su sustancia y realidad económica, ¿sí? Vamos a ver qué seguimos. Y tenemos neutralidad. La neutralidad lo que va a contar o lo que va a decir es que la información se tiene que aproximar a la realidad, no tiene que estar sesgada ni favorecer a ningún tipo de emisión para influir la conducta de otros. Es decir, la información contable tiene que obviamente ser real, no tiene que estar dibujada, por así decirlo, para lograr que nuestros usuarios tomen una decisión que hubiera sido distinta si hubieran visto los estados contables, supónganse, tal como lo eran, ¿sí?
Vamos a ver que luego tenemos la integridad, que establece que la información contenida en los estados contables tiene que ser completa, pertinente, ¿sí? No puede haber omisión de información. Luego pasamos a la verificabilidad. Para que la información contable sea confiable, obviamente tenemos que poder comprobarlo. Cualquier persona con las herramientas suficientes tendría que poder comprobar lo que se está volcando en los balances. Sistematicidad. La información contable que se suministra debe estar orgánicamente ordenada con base a reglas contenidas por las normas contables profesionales. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando copiamos un libro diario, la información que tiene que estar cronológicamente, ¿sí? No podemos copiar un libro diario y contabilizar las cosas de diciembre, luego las de enero, después las de marzo, ¿sí? Tiene que tener toda una sistematicidad y un orden. La comparabilidad, la información contenida en los estados contables de un ente tiene que ser susceptible de comparación con otras informaciones, ya sea del mismo ente en otra fecha o periodo, del mismo ente a otras, del mismo ente a otras fechas, ¿sí? O mismo con otros entes. Para ello, todos los datos informados de un ente en un juego de estados contables tienen que ser comparables entre sí. Quiere decir que todo tiene que estar expresado en una misma unidad de medida, tienen que utilizar criterios relacionados que sean coherentes, que cuando los estados contables incluyen información a más de una fecha o periodo, todos los datos tienen que estar preparados sobre una misma base. Si no, piensen que estamos comparando peras con manzanas. No es lo mismo comparar un estado contable en dólares que otro en pesos, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que tiene que estar expresada una misma unidad de medida con los mismos criterios o normas, ¿sí? No es lo mismo un balance donde se aplican las RT a otro que aplican IF, ¿sí? Tiene que estar todo en una misma unidad o con uniformidad. Luego vamos a pasar a la claridad o comprensibilidad, que establece que la información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso. No tiene que contener ambigüedades, tiene que ser inteligible y fácil de comprender por los usuarios, porque no necesariamente el que está del otro lado eh, es un contador, un administrador o algo por el estilo, sino que tienen un leve conocimiento de económicas del mundo de los negocios y obviamente tienen que entender la información que está contenida en el mismo. Luego pasamos a las restricciones que condicionan el logro de estos requisitos, ¿sí? Nosotros sabemos que vamos a tener dentro de estos requisitos la oportunidad. La oportunidad establece que la información debe suministrarse en el tiempo y forma, ¿sí? A los usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de influir en la toma de decisiones. Luego tenemos equilibrio y costo-beneficios. Establece que desde el punto de vista social los beneficios o la disponibilidad de la información no deben exceder a los costos de proporcionar las mismas, ¿sí? Seguimos y vamos a ver los elementos de los estados contables. Los elementos de los estados contables sabemos, de acuerdo a lo que ya fuimos viendo, que tenemos el estado de situación patrimonial a la fecha de los estados contables, es decir, del cierre, el estado de evolución del patrimonio neto, que lo que hace es establecer un periodo y mostramos las causas de sus resultados, la evolución del estado de situación, de la situación financiera por el mismo periodo, ¿sí? Y vamos a ver distintas informaciones que van a ver dentro de ellos. Por ejemplo, tenemos el estado de situación patrimonial, vamos a leer sobre los elementos relacionados que son los activos, pasivos, patrimonios netos y participaciones minoritarias. En el estado de evolución, sabemos que a lo largo de un periodo se cuantifica el patrimonio neto y varía como consecuencia de transacciones con los propietarios, resultados del periodo, variaciones patrimoniales, no atribuibles a transacciones obviamente con los propietarios, sino que es producto de flujo de ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, impuestos, etc. Obviamente en los grupos económicos tenemos la participación de los accionistas no controlantes,
¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un porcentaje de acción sobre una empresa y ejercemos lo que se llama control conjunto o influencia significativa, nosotros tenemos, dependiendo del caso que se trate, supónganse un control más del 50% de, el patrimonio de la empresa. El otro 50% o menos sería, supónganse un 40%, corresponde a accionistas minoritarios, ¿sí? Esa participación minoritaria, ¿qué es? Es un pasivo, es la parte de patrimonio que yo no tengo, ¿sí? Que tiene otro. Esa participación minoritaria también se va a traducir en los resultados. ¿Qué quiere decir? Que al momento de distribuir utilidades, yo voy a recibir sobre ese resultado de ejercicio de mi empresa controlada, supónganse el 60% y la participación minoritaria un 40%, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a ver más adelante. Luego pasamos a la evolución financiera, donde vemos los recursos financieros. Los estados contables tienen que informar sobre la evolución financiera del ente. Uno de los objetivos de los estados contables, ¿cuál es? Es permitir que los usuarios evalúen la capacidad del emisor para pagar sus deudas, por ejemplo, y en sus casos distribuir ganancias. Vamos a ver que tenemos distintos incisos. Vamos a hablar del efectivo, equivalente de efectivo, que ya algo fuimos diciendo en el video pasado. Orígenes y aplicaciones. Orígenes y aplicaciones son las variaciones que sufre el efectivo y equivalente, que constituyen orígenes cuando incrementan su importe, es decir, que ingresa efectivo o equivalentes, y aplicaciones es el caso contrario, cuando se va. Supónganse cuando efectuamos un pago. Vamos a ver qué reconocimientos y mediciones de los estados contables, ¿sí? Y luego pasamos a modelos. Modelos. El modelo contable que se utiliza para la preparación de los estados contables está determinado por una serie de criterios. ¿Y cuáles son? La unidad de medida, que lo que va a establecer es que los estados contables se tienen que expresar en una moneda homogénea, de poder adquisitivo obviamente actual. Hoy sabemos que los balances se ajustan por inflación, lo cual establece que todas las partidas de los balances se van a llevar a una misma unidad de tiempo, ¿sí? Ahora, en el caso que haya una estabilidad monetaria, ¿se acuerdan que antes del 31 de julio del 2018, qué era lo que se hacía? Se ajustaban, se utilizaba lo que sería la moneda heterogénea o moneda constante, ¿sí? Que es en el caso de que haya estabilidad económica, donde los estados contables se preparaban sin ajustar por inflación. La moneda se suponía que era siempre la misma. Bueno, a partir de julio del 2018 eso cambió. Después vamos a ver por qué y qué parámetros se utilizaron para pasar al ajuste por inflación. Y a partir de ahora se utiliza la moneda homogénea, ¿sí? Después tenemos criterios de medición contable, que son las mediciones contables periódicas de los elementos, tienen que cumplir ciertas condiciones para reconocerse en los estados contables y pueden ser o basarse de acuerdo a los siguientes atributos. Los activos se pueden medir en base a su costo histórico, su costo de reposición o su valor neto de realización. Después tenemos el valor de utilización económicas, donde lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros, de acuerdo a lo que vieron en la clase pasada, sabemos que supónganse, ustedes tienen el costo histórico, que es el costo de adquisición, ¿sí? De cuando ingresa, supónganse, un bien. Luego tenemos el costo de reposición, que es el costo de salir a buscar al mercado el precio de ese bien. El valor neto de realización es lo que obtendría por su venta de contado una transacción no forzada, ¿sí? Que va a ser el precio de venta menos los gastos. Y el valor de utilización económica es lo que obtendría por su empleo en la actividad habitual el ente, ¿sí? ¿De qué nos sirve saber estos tipos de mediciones? Para nosotros pasar a evaluar en la materia, que es lo principal en lo que nos vamos a basar. Supónganse, nosotros, cuando ingresamos un bien de cambio en nuestra contabilidad, lo ingresamos a un costo histórico. Ahora al cierre, nosotros deberíamos ver cuál es el costo de reposición de ese bien al cierre, ¿sí? Por lo cual, ¿qué es lo que habría que hacer? Conocer ese valor y compararlo con su costo histórico y saber si tenemos que reconocer
un resultado por tenencia positivo, uno negativo, ¿sí? Y pasa luego a estar en juego nuestro valor límite. Nuestro valor límite sería nuestro techo, ¿sí? Que va a ser el mayor entre nuestro valor neto de realización y nuestro valor de utilización económica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de estos dos vamos a utilizar el mayor y lo vamos a comparar con nuestro costo de reposición. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por prudencia no podemos sobrevaluar activos ni devaluar pasivos. Quiere decir que si nuestro costo de reposición está por encima de nuestro valor límite, que es nuestro techo, significa que nuestro bien está sobrevaluado, supónganse en el caso de un bien de cambio. Entonces lo que deberíamos hacer es llevar el valor de ese bien de costo de reposición a su valor neto de realización o valor límite. ¿Y por qué haríamos esto? Porque sabemos que habría un problema de recuperabilidad, ¿sí? Tendríamos que hacer una previsión por desvalorización, porque nuestro bien, nuestro techo, tiene otro valor inferior al valor del mercado, ¿sí? Después vamos a ver que hay otros tipos de mediciones, por ejemplo, el de cuentas por cobrar, que pueden ser su valor actual, que es un flujo descontado, ¿sí? De fondos a recibir. Después tenemos, en los casos de participaciones, otros activos, porcentajes sobre ella de mediciones contables, ¿sí? Luego tenemos el de los pasivos, que es similar al de los activos, donde tenemos que los pasivos en un principio se pueden evaluar o medir en cuanto a su importe original, a su costo de cancelación, que sería como su especie de costo de reposición, si lo quieren comparar. Después tenemos su valor actual, que es un importe descontado de flujos netos a desembolsar. Y otros casos con las participaciones en pasivos, ¿sí? Si nosotros seguimos un poco, después vamos a ver que el último ítem es capital a mantener, ¿sí? Generalmente en la actualidad, nosotros tenemos dos tipos de capital a mantener, físico y financiero. Nosotros lo que vamos a considerar es el capital financiero, ¿sí? Eh, que es obviamente el invertido en moneda. Después el físico es aquel que mantiene la capacidad productiva, pero lo vamos a ver más que nada cuando veamos modelos contables, ¿sí? Vamos a ver desviaciones y aceptables de significación. Son admisibles las desviaciones a lo prescripto por las normas contables profesionales, que no acepten significativamente la información contenida en los estados contables. Se considera que el efecto de una desviación es significativo cuando tiene aptitud para motivar algún cambio en la decisión de los usuarios. ¿Sí? Es un poco más de ya lo que veníamos viendo. Y pasamos ahora sí a la RT17. ¿Sí? La RT17 dijimos que son normas contables profesionales donde establecen cuestiones de aplicación. Bueno, vamos a ver que desde la vigencia de esta resolución que hacen efecto, la RT10, 12 y 13 de la Federación, son normas diseñadas para la preparación de estados contables en base a una empresa en marcha, empresa que esté en funcionamiento y que va a continuar sus actividades a futuro. Vamos a ver que vamos a tratar distintos temas como por ejemplo el devengamiento. Nosotros sabemos que el devengamiento, ¿cuál es el concepto? No importa si yo cobré o pagué, sino que a mí me importa el hecho generador, ¿sí? Vamos a ver que el RT establece que los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos que ocurran, independientemente del momento en cual se produce el ingreso o egreso, ¿sí? Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a ver la baja de activos o pasivos. Cuando un activo pasivo deje de cumplir con ciertas condiciones enunciadas, se lo va a dar de baja, reconociendo simultáneamente a nuestros activos o pasivos que correspondiera imputarse al resultado del periodo, la diferencia entre las mediciones contables netas, etcétera, ¿sí? Ya sea de los nuevos activos o pasivos y de los activos o pasivos dados de baja. Por ejemplo, puede ser el caso en el cual yo doy de baja un bien, o sea, compro un bien y entrego el viejo a cambio y una suma de dinero, ¿sí? Luego tenemos la significación. La significación es parte de lo que veíamos viendo en la RT16. Al final, se aceptarán desviaciones de las normas contenidas en esta resolución, en tanto no distorsionen la información contenida dentro de los estados contables y obviamente hagan cambiar la decisión. Cuando los estados contables correspondan a periodos intermedios,
La evaluación de la significación se va a hacer en base con la referencia a la incidencia del periodo que abarca y que no podría tener sobre los estados contables de corresponder el ejercicio completo. Y deberá dar consideración al hecho que las mediciones contables presentadas a los efectos contables intermedios pueden basarse en estimaciones, ¿sí? En mayor medida que las mediciones contables presentan los estados contables del ejercicio. Luego seguimos con la medición general, vamos a tener criterios generales, que para la medición de activos y pasivos, y así como también como los resultados que se relacionan de la aplicación de los distintos criterios, vamos a considerar límites establecidos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el efectivo, se va a ingresar a su valor nominal, ¿sí? Vamos a tener participaciones permanentes de entes sobre los que se tenga control conjunto de influencia significativa. Este es el caso de BPP, que lo vamos a ver más adelante, que se considera que la medición de sus patrimonios determinada con la base de la aplicación de otros criterios enunciados en la resolución esta técnica que vamos a ver, y los porcentajes de participación sobre ellos. Después tenemos bienes destinados a la venta, a ser consumidos en el proceso de la obtención de bienes o servicios. Se evalúa su valor corriente, bienes de uso y otros activos no destinados a la venta, su costo histórico, ¿sí? O en su caso, obviamente, neto de depreciaciones. Después tenemos mediciones contables de los costos, ¿sí? Vamos a tener reglas generales que de la medición original de los bienes incorporados o de los servicios adquiridos que se practica sobre la base de su costo. Es decir, el costo es de un bien, obviamente, es el necesario para tenerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, ¿sí? De acuerdo siempre al destino que se le va a asignar. Supónganse que si yo voy a comprar una maquinaria y me la tienen que traer porque no hay forma de que yo la vaya a buscar, y obviamente me la tienen que instalar, esos fletes, instalación y demás son gastos inherentemente necesarios para tener el bien en condiciones. Si en este caso de ser utilizado. En el caso de mercaderías, si mi proveedor me trae mercaderías con fletes, ese flete también es un gasto inherente necesario de tener el bien en condiciones, obviamente, para ser vendido. Si yo no lo tengo, ese bien no lo puedo vender, ¿sí? Luego tenemos bienes o servicios adquiridos. Tenemos el tratamiento preferible, que es el costo de un bien o servicio adquirido, es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado y de la porción asignable de los costos de la empresa y control de calidad, ¿sí? Vamos a tener también en cuenta que los componentes financieros implícitos, con motivo de normas contables, se tienen que segregar de los precios correspondientes a operaciones a plazo. Son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo a una sección en particular del RT, ¿sí? Luego pasamos a los bienes producidos. Los bienes producidos, vamos a ver que es el costo de producir el bien, lo que va a tener en cuenta que son los costos de los materiales e insumos necesarios para la producción de ese bien, los costos de conversión, ya sea de mano de obra, servicios, cargas directas de fabricación y demás, ya sean variables como fijas, y por último tenemos que tener los costos financieros, ¿sí? Que se le pueden asignar. Pero los costos financieros no se asignan siempre, sino que hay que cumplir con una serie de condiciones, que lo vamos a ver más particularmente dentro de un rato. Asimismo, no se tiene que incluir dentro del costo de producción de los bienes las improductividades físicas, ni tampoco la capacidad ociosa, ¿sí? Aquello que no corresponda al nivel de actividad normal. Si nosotros seguimos con la RT, vamos a ver si el costo financiero, que es lo que hablamos hace un minuto. Sabemos que los costos financieros son, por ejemplo, los intereses, sean explícitos o implícitos, actualizaciones monetarias, diferencias de cambio, etc. Y hay un tratamiento especial. Nosotros sabemos que se van a considerar los costos financieros derivados de la utilización del capital ajeno, como intereses, actualizaciones, etc. ¿Sí? Y van a formar parte del costo de un activo en la medida que este activo cumpla con una serie de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, se encuentra en producción, construcción, montaje, ¿sí? En relación a su tipo de naturaleza, tiene que ser prolongado en el tiempo, por ejemplo, la construcción de un buque, ¿sí?
Por ejemplo, tenemos otra condición que es aquellos procesos que se encuentren interrumpidos o se encuentren interrumpidos por demoras temporarias necesarias para preparar el bien para su uso o venta. El periodo de producción, construcción, montaje o terminación no exceda el técnicamente requerido. Obviamente, si tenemos costos financieros, ¿sí? Pero el tiempo de producción o construcción exceden al requerido, bueno, ya ahí no cumplimos con una de las condiciones. Y las actividades necesarias para dejar el activo en condiciones de uso o venta no se encuentren sustancialmente completas. Y el último ítem va a establecer que no esté en condiciones de ser vendido, usado en la producción de otros bienes o puesto en marcha, lo que correspondiere a propósito de su producción, construcción o montaje. ¿Sí? Igualmente, el RT va a establecer que en las situaciones en las que se refieren al inciso C, que es este último que acabamos de nombrar, deben evaluarse para cada activo en particular, aunque la producción, construcción, montaje o terminación forme parte de un grupo mayor de activos. Luego vamos a pasar a las pautas básicas. Va a establecer que los valores corrientes referidos a el epígrafe, disculpen, se determinarán considerando en cada caso el grado de avance que correspondiere. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos un bien en producción y hay que llegar al cierre, bueno, nosotros tenemos que llevar toda una misma unidad de medida, ¿sí? No podemos comparar peras con manzana. Entonces, en el caso, supónganse que nosotros tenemos bienes de cambio, tenemos que tenerlos en una misma evaluación, por lo cual generalmente se considera el grado de avance de los procesos, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. En cuanto a los bienes, bueno, nosotros sabemos que en caso de activos cuya venta no requiere esfuerzo significativo, se procederá a, en cuanto a los bienes estén en condiciones de ser entregados, se empleará un valor corriente de salida. En caso contrario, se utilizará un valor neto de realización proporcionado según el grado de avance de la producción o construcción del bien, ¿sí? Que es un poquito lo que decía hace un ratito. Para los restantes activos se utilizará en general el valor corriente de entrada o costo de reposición, ¿sí? Si vamos al punto 4.3.2, vamos a hablar sobre la determinación de valores netos de realización, que se van a considerar los precios de contado correspondientes a transacciones no forzadas entre las partes, obviamente siempre hablando de condiciones habituales de negociación. Después vamos a ver los ingresos adicionales no atribuibles a la financiación y los costos que sean ocasionados por la venta. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos a ver la determinación de costos de reposición. Bueno, con respecto a la determinación de costos de reposición, sabemos que es un elemento de evaluación, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que los precios tienen que ser cercanos al cierre del ejercicio, por lo que estamos haciendo es evaluar al cierre nuestros bienes. En lo posible tienen que ser obtenidos por fuentes confiables, ¿sí? Como por ejemplo, cotizaciones o listas de precios de proveedores, costos de adquisición y producción reales, órdenes de compras colocadas y pendientes de recepción, cotizaciones que resulten de la oferta o demanda de los mercados públicos, privadas, publicadas en boletines, periódicos o revistas, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos que hay casos donde no es factible poder contar con estos tipos de costo de reposición o la determinación de los mismos, nos vamos a basar en reexpresiones en cuanto a la aplicación de índices específicos de precios de los activos o los insumos que se traten, que compongan su costo, presupuestos actualizados de costos, ¿sí? Y luego vamos a ver la comparación con valores recuperables. Es un poco lo que hablaba yo al principio. Sabemos que el criterio general es que ningún activo podrá presentarse en los estados contables a un importe superior a su valor recuperable, ¿sí? Entendiéndose como el mayor entre el BNR, el valor neto de realización, y el WE, ¿sí? Que es el valor de utilización económica. Nosotros sabemos que nuestro valor límite va a ser, como dijimos antes, el mayor entre el BNR y el WE, que va a tener que ser comparado con ¿qué?
con, supónganse en el caso de un bien de cambio, el costo de reposición al cierre del ejercicio. Siempre, ¿por qué hacemos esta comparación? Porque nosotros sabemos que por prudencia no podemos sobrevaluar bienes ni devaluar deudas. Va a parecer que suena demasiado en la cursada y lo vamos a nombrar todo el tiempo y a veces es molesto, pero si ustedes tienen en claro este concepto que es básico, les va a ir bien y van a entender las cosas muy bien y sobre todo van a poder hacer los parciales. ¿Por qué? Porque siempre hay que comparar. Nosotros tenemos que siempre tener en cuenta el tema evaluación. Si ustedes evaluación lo tienen atado y les sale como el Padre Nuestro, no van a tener problema en nada, ¿sí? Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Luego, pasamos a tasas de descuento, que es para estimar valores recuperables, se tienen que emplear tasas de descuentos que reflejen las valuaciones del mercado que hace el valor a tiempo del dinero. Después vamos a ver que se tienen que excluir los efectos de cambio futuros del poder adquisitivo de la moneda, no se tiene que considerar el efecto impuesto a las ganancias, etc. ¿Sí? Vamos a ver el reconocimiento de hechos o contingencias. ¿Sí? Nosotros sabemos que los efectos patrimoniales que pueden ocasionar la posible concreción o la falta de concreción de un hecho futuro tiene un tratamiento, ¿sí? Las contingencias favorables solo se van a reconocer en casos, por ejemplo, de una determinada sección, que es en el caso de impuesto diferido. Las desfavorables, o sea, contablemente no van a haber previsiones favorables, ¿sí? No se contabilizan. Vamos a tenerlas en cuenta para impuesto diferido. Ahora, las previsiones desfavorables se van a reconocer cuando derivan de una situación o circunstancia que exista a la fecha de los estados contables, que la probabilidad de que tales efectos se materialicen sea alta y que la posibilidad de cuantificarlos en moneda sea adecuada. ¿Sí? El activo resultante, supónganse un efecto patrimonial favorable, ¿sí?, cuya concreción sea virtualmente cierta, no se considera contingente y deberá ser reconocido. ¿Sí? Después tenemos consideración de hechos posteriores a la fecha de los estados contables, que se tienen que considerar contablemente los efectos de hechos o circunstancias que, habiendo ocurrido entre la fecha de los estados contables y obviamente su emisión, es decir, la preparación, los 4 meses posteriores, tienen que proporcionar evidencias confirmatorias de que las situaciones existentes a la primera o permitan perfeccionar estimaciones, ¿sí? Después tenemos el caso de área. Área sabemos que es resultados, es una cuenta del estado del patrimonio neto. Lo que hace es modificar resultados de ejercicios anteriores. Esta cuenta se utiliza en el caso de correcciones, errores u omisiones, ¿sí? Obviamente informados en los estados contables. Cuando cambia la aplicación de una norma contable, puede ser, por ejemplo, como el cambio de el tipo de amortización efectuada, no sé, supónganse. Nosotros tenemos una maquinaria, veníamos utilizando la amortización lineal y pasamos ahora a amortizar por unidades producidas. En ese caso, obviamente, se utiliza área. ¿Por qué? Porque hay que ajustar retroactivamente todas esas amortizaciones acumuladas, ¿sí?, que se calcularon con un método o una normativa de medición contable distinta. Sabemos que en ambos casos se corregirá la medición contable de resultados acumulados al comienzo del periodo y no se computan modificaciones a resultados de ejercicios cuando cambien estimaciones contables como consecuencia de nuevos elementos de juicio, supónganse en el caso de previsiones, o cuando cambien las condiciones preexistentes o ocurran situaciones que en sustancia son claramente diferentes a lo acaecido anteriormente. Luego vamos a ver efectivo, que es el efectivo disponible de ente o banco, se computa su valor nominal, ¿sí?, es la evaluación. Luego tenemos la moneda extranjera, que se tiene que convertir a moneda, obviamente, de curso legal del país, por el tipo de cambio que correspondiere. Siempre va a ser ¿cuál? El del cierre del ejercicio. Luego tenemos los bienes de cambio. Y dentro de bienes de cambio, obviamente, tenemos una serie de clasificaciones. Vamos a tener bienes de cambio fungibles, con mercado transparente y que puedan ser comercializados sin esfuerzo. Se van a evaluar su valor neto de realización. Es el caso de los commodities, ¿sí?, como la soja,
Luego tenemos bienes de cambio sobre los cuales se hayan recibido anticipos que fijan precios, condiciones contractuales de la operación, aseguran la efectiva concreción de la venta, va a ser mediante su valor neto de realización. Y luego tenemos los bienes de cambio en general, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Se va a tomar, obviamente, el costo de reposición a la fecha de los estados contables, ¿sí? En el caso de que no fuera posible tener el costo de reposición, se va a utilizar su costo original, ¿sí? Luego tenemos inversiones de fácil comercialización. Tenemos participaciones permanentes en otras sociedades, que cuando se ejerza control conjunto o influencia significativa, se utiliza el valor proporcional. El valor patrimonial proporcional es lo que vamos a ver más adelante como BPP. Vamos a ver las diferentes medidas. Luego vamos a tener bienes de uso y bienes destinados al alquiler. Sabemos que la medición contable, ¿qué va a ser? Va a ser su costo original neto de amortizaciones acumuladas. Las erogaciones posteriores al reconocimiento inicial de un activo se incorporarán como un componente de este cuando el desembolso constituye una mejora que sea probable en el activo, es decir, que tiene que generar un aumento de vida útil, un aumento de capacidad productiva o servicio, una mejora en la calidad de la producción o una reducción de los costos, ¿sí? Es decir, nosotros cuando tenemos un bien de uso sabemos que vamos siempre a toparnos con tres situaciones: mejora, mantenimiento o reparación. Nosotros sabemos que se activan al bien solamente las mejoras, en el caso de esto que obviamente produzca un aumento de la vida útil, capacidad, calidad o reduzca los costos. En el caso de los mantenimientos se mandan a resultado, ¿por qué? Porque es un reacondicionamiento del bien para que mantenga su misma capacidad operativa. Y en el caso de las reparaciones, para que vuelva a la capacidad que tenía antes, ¿sí? Porque estaba roto. Luego tenemos el valor llave, ¿sí? Que se van a aplicar ciertas normativas en general. El valor llave es un activo intangible, ¿sí? Y se reconoce cuando pueda demostrarse su capacidad de generar beneficios futuros. Su costo tiene que ser determinado sobre bases confiables y que no se traten de costos de gasto de investigación, costos erogados por el desarrollo interno del valor llave, costos de publicidad, costos de entrenamientos y demás. Estamos hablando de los activos intangibles. El valor llave es uno de ellos. Es la plusvalía de, supónganse, nosotros compramos o tenemos parte del patrimonio de una empresa. Bueno, si nosotros, supónganse, compramos el 80% de un patrimonio de 1000 y pagamos en vez de 800 pesos 900, esos 100 pesos extras que pagamos es un valor llave, es la plusvalía de ese negocio. Vamos a ver que hay distintos tratamientos y mediciones. Tenemos la medición contable, que va a ser factura su costo original menos la depreciación acumulada. Obviamente lo que vamos a ver es que dentro de los intangibles tenemos lo que se llama vida útil económica y vida útil legal. Después vamos a ver qué características tienen y cuál se utiliza en cada caso. Luego tenemos aportes irrevocables, capital a mantener, es el último punto, que sabemos que es la determinación de resultados acumulados y la ganancia o pérdida del periodo, ¿sí? Que se va a considerar capital, obviamente, como dijimos antes, el financiero, es decir, el invertido en moneda argentina. Más adelante, cuando veamos modelos, vamos a ver bien la diferencia entre capital financiero y obviamente capital físico. Bueno, llegamos al final de la RT17. Espero que les haya sido un poco más entretenido o les sea fácil después la lectura de esta RT. Igualmente acá tienen el material. Cualquier cosa, saben que estamos en contacto, me pueden escribir por Websyllabus. Y bueno, no les queda otra que empezar a leer. Nos vemos en la próxima clase.